este curso, que es sobre Excel, pues vamos a ver fundamentalmente Excel como programa para introducir datos y para generar documentos, ¿vale? Creo que algunos de los que estáis aquí ya habéis estado en algún curso de Excel de los que damos normalmente, y bueno, pues en esos cursos normalmente nos introducimos un poco en el mundo de las fórmulas, de las funciones básicas, otro tipo de funciones, pero no es objeto de este curso ver fundamentalmente las funciones o las fórmulas, sino que vamos a hablar más bien de Excel como herramienta para introducir y gestionar datos, ¿vale? Y luego, por supuesto, generar documentos de salida. Entonces, lo primero, tendréis que ver un poco pues algunas de las opciones que, como he dicho, tenemos para introducir datos con agilidad. Una de ellas, introducida ya hace unos años en Excel, es la introducción rápida de datos, ¿no? Que es una manera, digamos, el relleno rápido de datos, que es una manera que Excel tiene para facilitarnos un poco la tarea. Entonces, para empezar por ahí, querría que abrierais la hoja de relleno rápido dentro del documento adjunto que se llama Ejercicios Excel Documentos Empresa. ¿Vale? Tan pronto lo tengáis, me dais por favor un feedback por el chat, porque necesitaría saber sobre todo dos cosas. Una, que me oís correctamente, y otra, que tenéis el documento abierto. ¿Vale? Bien, perfecto. Pues nos sirve también como toma de contacto un poco con Excel. Entonces, esta versión que yo voy a manejar es Excel 2016, ¿vale? No quería dejar de mostraros, digamos, el Excel Office 365, que es este que veis aquí. Si alguna vez os toca trabajar con él, pues que sepáis que el interfaz es muy parecido, tiene también la cinta de opciones, y algunas diferencias que tiene es que puede compartir documentos en línea, como veis aquí, la opción de compartir, y normalmente que tiene el autoguardado habilitado, ¿vale? Que es una cosa que a la gente que no trabaja con ello habitualmente, pues le despista un poco porque está grabando cada pocos segundos. Vale. Entonces, una vez explicado esto, pues yo me vuelvo a Excel 2016, porque imagino que la mayoría tenéis este tipo de Excels. Y este ejercicio de guardado rápido simplemente es para que veáis, digamos, cómo funciona Excel. Es decir, lo que hace es que deduce que yo estoy tratando de introducir el nombre y apellidos que precede a la arroba dentro del correo electrónico, y hace el trabajo por mí, ¿vale? Probadlo, veréis que esto es lo que se llama relleno rápido, ¿vale? También lo podéis deshacer si es que no es eso lo que queréis, sino que en el primero pues queréis esto, en el tercero queréis solo el nombre, pero lo normal es que con Excel queráis hacer este tipo de trabajos repetitivos, y que bueno, pues que trabaje un poco él por vosotros, ¿no? Y os facilite un poco el trabajo. Entonces, como digo, probadlo un poco para ver si os rellena. Normalmente a la segunda, el segundo nombre que introduzcáis, pues ya os debería coger el relleno rápido. Y si no os coge el relleno rápido, pues es porque la versión de Excel que tenéis es anterior a 2013, ¿vale? Que fue cuando se introdujo esta característica de Excel, ¿vale? Bien, pues eso es una opción muy sencilla que tiene Excel para un poco tomar contacto con el programa. Veis que lo podéis habilitar y deshabilitar. Esto está en opciones avanzadas, pero lo normal y que os recomiendo es que lo tengáis habilitado. Vale, otra cosa que es importante dentro de un documento de Excel y que no todo el mundo pues trabaja con ello o lo tiene en cuenta, es el hecho de que Excel tiene una serie de propiedades, como puede ser pues el autor del documento, cuándo se ha guardado, cuándo se ha creado, que a veces nos aporta información interesante sobre algunos documentos, ¿no? O incluso puede ser que queramos cambiarlo, ¿vale? Entonces esto normalmente la manera de hacerlo es abrir un documento y con el botón derecho clicar sobre propiedades, ¿vale? No tiene más. Y entonces esa es la manera básicamente tan sencilla de guardar o modificar el autor de un documento, por ejemplo, ¿vale? Eso sería otra cosa que tenéis que conocer. Y aparte de ello, pues tenemos dentro de la introducción de datos un área que nos va a llevar un poco más de tiempo, que es la validación de datos. ¿Vale? Supongo que habéis visto en muchos casos
que hay algunos Excel en los cuales tenéis un selector para elegir dentro de unos valores en algunas de las celdas. Esto se hace básicamente con esta herramienta de validación de datos, que permite no solo esto, sino muchas otras opciones, ¿vale? Sí querría que me contestarais, para demorarme más o menos en esto, si tenéis conocimiento de esta herramienta de Excel, ¿vale? Que se llama validación de datos, ¿vale? Mientras tanto voy a aceptar a alguna otra persona. Vale, mientras me vais contestando los que podáis en el chat, pues vamos a hacer un breve ejercicio de validación de datos para que os familiaricéis un poco con esta herramienta, ¿vale? Lo que pretendemos es que, digamos, si el valor es un valor concreto que nos interesa que cumpla unos requisitos, pues Excel nos permita introducirlo. Y si no cumple esas características, nos dé un mensaje de error. También podemos restringir el número de valores que podemos introducir en una celda, que eso es la famosa lista desplegable de la que os hablaba antes, ¿vale? Entonces, la validación de datos permite o bien introducir números enteros o decimales, o textos, o fechas u horas. Y luego también permite elegir entre varias opciones dentro de un rango restringido de datos. Entonces, por ejemplo, aquí veis un ejemplo bastante sencillo en el cual hemos aplicado una validación de datos a esta celda. Y lo que nos permite es introducir un valor entre 1 y 10. ¿Vale? Si introduciéramos 11 o 0,5, pues no nos dejaría. Y si introdujéramos 1,5 tampoco. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a probarlo gráficamente. ¿Vale? Aquí, como veis, no nos deja meterlo. Y entonces yo os animaría a que en el Excel que tenéis aquí, ¿vale? Vamos a introducir una validación de datos en la primera hoja, que es introducción de datos 1T, y vamos a introducir una validación de datos dentro de este primer rango, ¿vale? Para ello, para introducir la validación de datos, como es lógico, pues tenemos que ir al menú de datos, que está aquí. El menú de datos nos permite acceder a la opción de validación de datos. Dependiendo de la versión de Excel que tengáis, pues vais a tener esto de una manera o de otra. Os puede salir solo el símbolo, que es esto, que me aparece a mí, como un visto y un prohibido, o puede salir validación de datos con todas sus letras, ¿vale? Entonces, accedéis a validación de datos y aquí os va a decir cómo podéis configurar la introducción de valores en este rango de celdas, para introducir o bien cualquier valor, que es como está por defecto, o bien un rango de valores determinados, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí para un número entero y que sea menor que 100.000, ¿vale? Bien, entonces, aunque este Excel tiene fórmulas, lo veis que en la columna de saldo tiene algunas fórmulas. Los valores de debe y haber son de introducción manual, salvo el saldo inicial. Entonces, lo que hacemos es, una vez introducida la validación de datos, que a primera vista no es visible, ¿vale? Salvo que habilitéis los círculos de validación para indicar los datos que no son válidos, pues en principio esta sería la manera de saber que está, es simplemente clicar en el botón de validación de datos. Y ahí vemos que tenemos que tiene que ser un número entero menor de 100.000. Vamos a introducir aquí, por ejemplo, 5.500,74, ¿vale? Y me va a decir que no me permite introducir ese valor, ¿vale? Si en lugar de este dato yo introduzco 55.000, aquí sí me deja, ¿lo veis? Vale, esto probadlo. Es bastante sencillo, no tiene ninguna complicación y nos ayuda en caso de que queramos, pues por ejemplo, hacer esto, es decir, introducir un valor de clasificación o de nota de una evaluación en la cual no admitimos decimales, por ejemplo, o un rango de, por ejemplo, en este caso, aumento salarial. Es decir, esto sería una tabla de aumento salarial en la cual el valor no puede superar el aumento el 3%. Imaginaros, por ejemplo, el caso de que no pueda superar la subida del IPC, ¿vale? Si es el caso, ¿no? Entonces, vamos a establecer en una celda pues ese valor,
¿vale? Por ejemplo, 0,003. Por cierto, esto ya sabéis que el formato de celdas en porcentaje, para que sea pues un valor decimal, tenemos que introducir 0,03, por ejemplo, y luego cambiarle el formato a porcentaje, o podemos introducir el porcentaje directamente. Bueno, el caso es que yo puedo coger este valor y cogerlo de esa otra celda y decirle que es igual a este, ¿vale? En un momento determinado, si yo cojo e introduzco un valor que sea superior al 3%, pues me va a decir que no. Vale, no sé si esto lo conocíais, si lo tenéis más o menos hecho, sería simplemente que aplicarais una validación de datos a este rango de celdas que tenéis aquí. Recordar, validación de datos menor que 100.000 y es un número entero. Si queremos permitir decimales, pues podríamos decir simplemente que sea decimales y entonces en ese caso ese valor que tendríamos antes nos va a permitir meterlo, ¿lo veis? Vale, pues esto se utiliza para esto y se utiliza también para rangos, ¿vale? Imaginaros que yo no tengo todos estos datos introducidos, ¿vale? En la parte de abajo, solo tengo el saldo inicial y el ingreso en caja y los datos que voy a introducir aquí pueden ser dentro de un rango determinado, ¿vale? Es decir, quiero que Excel, digamos, me proponga dentro de un rango qué valor elegir en lugar de teclearlo yo y además solo me puede permitir un rango de valores determinados, ¿vale? Para esto lo que hago es que pongo los valores que quiero introducir, ¿vale? Que serían estos, básicamente son gastos que yo puedo tener en una empresa, menos el saldo inicial. Y entonces lo mismo, voy a hacer validación de datos, voy a seleccionar en este caso la opción de lista y voy a decirle el origen de la lista, ¿vale? El origen lo selecciono, puedo teclearlo a mano, es decir, puedo decirle H3 a H6, pero también puedo seleccionarlo, que es lo que hace vamos, la mayoría de la gente, ¿vale? Selecciono este rango y acepto. En el momento que yo he hecho esto, veis que me aparece aquí un selector. Entonces este selector está cogiendo esta fuente de datos, ¿vale? Y aquí ya puedo decirle pues que esto es un pago de barrera, etcétera, ¿vale? En este caso he elegido el rango de datos aplique en esa celda, pero puedo decirle que el rango de datos aplique en todas las celdas que tengo aquí a continuación, ¿vale? En ese caso me dejará, esta me dará error porque es un ingreso en caja, con lo cual a esta le permito cualquier valor, ¿vale? Y esto sería un poco lo que es la validación de datos, un poco grosso modo, que es una cosa que es bastante útil, que se usa mucho y que no tiene ninguna complicación. Luego se le puede complicar a base de decirle, pues por ejemplo, que en el valor admitido, digamos, pues tenga que cumplir los requisitos de una fórmula. Por ejemplo, en este caso, solo puede cumplir requisitos de que cumpla dos condiciones. Por una parte, que el ID del producto empiece por ID y por otro, que tenga un largo de 9 caracteres. De tal manera que si tiene 10 caracteres, por ejemplo, y tengo esta validación establecida de esa manera, pues el programa no me va a admitir el valor. Si es que la tengo establecida, que ahora mismo dudo si la tengo. Vale, vamos a datos. Análisis de hipótesis. En esta celda sí la tengo. ¿Vale? Y en principio me tendría que aplicar esto de que no permita que empiece. ¿Lo veis? Si es menos de 9 caracteres, pues automáticamente me dice que no acepta el valor. Perdón, más de 9. Vale, pues esto sería un poco la validación de datos. Seguimos un poco con este repaso rápido de introducción de datos. Tenemos también la opción de listas. ¿Vale? Esto sería una opción para rellenar rápidamente determinados valores que se repiten en forma de lista. ¿Cuáles tiene por defecto Excel establecidas? Bueno, no lo voy a hacer aquí, porque aquí estaría mal. Vámonos al documento de origen. Vale, aquí veis que tengo enero y febrero, ¿no? Entonces, si selecciono aquí, copio aquí enero, copio aquí febrero, selecciono estas dos celdas y arrastro hacia abajo, él me va a rellenar todos los meses del año, ¿vale? Pues esta es una de las listas, digamos, que tiene establecidas por defecto. Pero nosotros podemos establecer las listas que queramos, ¿vale? En listas personalizadas. Para esto, lo que hacemos es que nos vamos a las opciones y así también os familiarizáis un poco con las opciones de Excel, ¿vale? En principio tendríamos que ir a las opciones desde archivo, opciones y avanzadas, ¿vale?
y dentro de avanzadas vamos a buscar la opción de listas personalizadas, que sería un poco la manera de añadir una lista en un momento determinado, ¿vale? Modificar listas personalizadas sería, ¿vale? Entonces vamos a archivo, opciones, ¿vale? Avanzadas. Modificar listas personalizadas. Vale, entonces yo puedo crear una lista con lo que quiera, ¿vale? Como si, en este caso yo ya tengo creadas algunas, ¿vale? Pero imaginaros que quiero crear una lista, por ejemplo, con los empleados de mi empresa. Entonces voy a poner a Pepe Gómez, Alberto Alcalá, Roberto Sánchez y Olga Alcántara, por ejemplo, ¿vale? Agregamos esa lista y automáticamente cuando yo ponga pues Pepe Gómez y no me acuerdo de qué he puesto. Sí, pero los tengo que poner por orden. Entonces tendríamos, repetimos, vale, modificar listas personalizadas, Alberto Alcalá, vale. Vale. Y él rellena el resto de empleados. Si tengo una lista de 17 empleados o 25, pues puedo crearme una lista personalizada con esos empleados y lo podría rellenar de esta manera. Listas que yo tengo creadas y que son útiles, pues por ejemplo los trimestres del año, las estaciones, listas que están creadas por defecto siempre, pues los días de la semana, los meses del año, etcétera. Todas estas listas ya Excel las tiene creadas por defecto. Que no quiero que me aplique la lista, pues simplemente en esta opción que tengo aquí le digo simplemente que copie, porque a lo mejor quiero que ponga siempre el lunes, ¿vale? Ojalá que no fuera así, pero vamos, si quisiéramos que fuera siempre el lunes, pues simplemente, o por ejemplo en este caso yo quiero poner un OT y quiero arrastrar, ¿vale? Que el primer trimestre sea siempre el primer trimestre. Entonces simplemente seleccionaría esta opción y le diría copiar celdas. ¿Por qué? Pues porque realmente estoy en el primer trimestre, en el primer bloque de contenido, ¿vale? En esta estoy en el segundo trimestre, ¿vale? Y le digo que copiar celdas simplemente. Y en esta, bueno, sigo en el primer trimestre, entonces tendría que rellenar siempre primer trimestre hasta que pase al segundo trimestre, en cuyo caso pues rellenaría 2T, etcétera. Pero si quiero que funcione la lista, pues simplemente es la opción que está por defecto, ¿vale? Bueno, esto de las listas es bastante sencillo, no tiene ninguna complicación, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, simplemente que sepáis que se pueden crear personalizadas y vamos a hacer la introducción de datos con un paso más, que sería crear lo que llamamos crear un formulario, ¿vale? En este caso, la opción de formulario no está incluida en Excel por defecto, con lo cual tenemos que insertarla. Y eso nos vale también para ver cómo podemos organizar la cinta de opciones, que es esta parte que aparece aquí arriba. ¿Veis la cinta de opciones? He obviado este paso para presentar un poco los menús que tiene los grupos de menús, las pestañas, los grupos y los comandos que tiene Excel. Ya lo vimos en el curso de la semana pasada, que tenemos distintas pestañas, en cada pestaña hay un grupo y en cada grupo hay distintos comandos. Y luego además tenemos también opciones adicionales dentro de cada pestaña, lo veis, ¿no? Vale, pues entonces, formulario. Esto en este caso no hace falta que lo hagáis, ¿vale? Simplemente lo que voy a hacer es introducir unos datos desde formulario, pero para ello voy a agregar el formulario dentro de mi solapa de inicio. Vale, me preocupa un poco que estáis diciendo en el chat que no lo habéis hecho, el tema de la validación de datos, y no sé si es porque no encontrabais la opción o porque, no sé, o porque no habéis dado con lo que es la validación de datos o cómo hacerla. ¿Me podéis aclarar un poco ese comentario? Porque ya había visto alguna persona que había dicho hecho y ya me había dado por satisfecho. Vale,
Pero bueno, si alguno tiene alguna dificultad con el tema de la validación de datos, es decir, que no lo vea, que no haya visto dónde está o que no haya podido validarla, pues me lo decís, ¿vale? Realizar la validación. Se me ha olvidado indicar una cosa, que era simplemente que, bueno, pues en las validaciones de datos, cuando introducimos un dato que no acepta, digamos, podemos forzarlo y en ese caso habría la opción de ver cuando un dato está incorrecto con rodear con círculos de validación. Pero bueno, eso sería una opción que no se usa demasiado porque normalmente lo que no va a hacer es dejarte introducir un valor que no le has permitido poner. Vale, pues seguimos entonces con lo de formulario. Ah, vale, si lo conocíais, vale, vale. Aclarado, aclarado, gracias Raquel, porque es que me estaba preocupando un poco el tema, que no lo habíais, que si no lo habíais visto. Bueno, eso de todas maneras probarlo, ¿vale? Recordad que también podéis introducir un mensaje de entrada, un mensaje de error, es decir, un mensaje de entrada quería decir estas celdas solo permiten el valor tal, valor X, ¿vale? Y entonces de esa manera cuando entráis en estas celdas, pues os va a salir ese aviso, ¿vale? Y luego también podéis darle un mensaje de error, ¿vale? Es la última cosa que, pues ese valor no está permitido, etcétera, para que el usuario, digamos, cuando utiliza esas, digamos, ese Excel que habéis diseñado con esos valores permitidos y otros que no, pues le expliquéis por qué ese valor no se permite, ¿vale? Vale, pues sigo entonces con el tema de formulario. Entonces, en la cinta de opciones nos vamos a personalizar cinta de opciones, ¿vale? Y dentro de cinta de opciones lo que vamos a hacer es buscar un comando, así es como se llama, un comando que se llama formulario, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos, formulario. Entonces yo lo voy a introducir en la solapa de inicio. Para crearle lo puedo agregar en una de las opciones que ya están metidas, ¿vale? Esto no hace falta que lo hagáis, simplemente seguidme un poco, ¿vale? Con lo que estoy yo haciendo para que entendáis lo que estoy haciendo nada más, porque si no, pues a lo mejor nos va a retrasar un poco. Entonces lo que decía, seleccionamos el comando, buscamos dentro de todos los comandos el comando formulario, ¿vale? Y lo agregamos aquí en la solapa modificar dentro de la cinta de opciones, ¿vale? Y si no, pues me creo una solapa nueva porque esa parece que está llena ya, ¿vale? Seleccionamos todos los comandos, vale, formulario, vale. Y aquí voy a agregar un nuevo grupo que le voy a llamar formulario. Le puedo también poner un icono, etcétera, pero bueno, en este caso no lo veo demasiado necesario. Agregamos y aquí tenemos el formulario, ¿vale? Bien, una vez tenemos el formulario, lo que vamos a hacer es introducir los datos mediante este formulario. Voy a coger la hoja introducción de datos 1, ¿vale? Y voy a seleccionar los valores del último mes, que es marzo. Y ahora le voy a dar a formulario y quiero que veáis lo que pasa, ¿vale? En este caso, lo que estoy haciendo es generar un formulario que se superpone al Excel y me permite introducir nuevos valores. Entonces, en el primer trimestre no voy a poner nada. Bueno, de hecho debería haber hecho este formulario seleccionando solo los valores en los que voy a introducir algo, ¿vale? Y le voy a decir nuevo. Y entonces aquí le voy a poner la fecha 26 del 3 de 2023, ¿vale? Le voy a decir 26 del 3 de 2023, el concepto le voy a decir ingreso. Como es un ingreso, se lo voy a poner aquí, le voy a poner 1000, ¿vale? Y entonces veis que se me añade una fila al final del todo. Si esto lo combináis con la validación que habíamos dicho, de tal manera, por ejemplo, que yo no pueda hacer ingresos en caja superiores a 20.000, pues ya tenemos una hoja que tiene una forma un poco mejor, ¿vale? Si queréis probar esta parte de aquel que no haya probado, ¿vale? La validación de datos, pues le voy a poner que no va a permitir más que números enteros y tienen que ser menores que 20.000, ¿vale? Después introduzco el formulario, como decía, lo tengo en inicio formulario
y aquí le voy a decir un concepto nuevo. Ingreso caja, le voy a poner 21.000. ¿Vale? Bueno, veis que aquí he forzado un poco la validación. Si extiendo la validación a esta celda de aquí abajo, me lo va a dar como un valor no permitido. Datos, validación de datos. Si desea extenderlo, le digo que sí, ¿vale? Y fijaros lo que me dice, ¿vale? Que hay un montón de datos con la validación, con los círculos de validación que no valen porque son superiores a 21.000. Normalmente esto debería restringirlo a las celdas de haber, porque lo que quiero es no introducir valores, digamos, superiores a 20.000 en los ingresos en caja, con lo cual la validación de datos aquí me debería permitir cualquier valor y aquí me debería permitir cualquier valor. ¿Vale? Cualquier valor. Vale, si queremos afinar un poco con esta validación, pues podemos decirle que el valor sea mayor o igual o menor o igual que 20.000 y entonces me aceptaría la otra. Bueno, veis cómo funciona un poco todo este tema de introducción de datos. Creo que es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. Vale, ahora lo que sí quisiera es que vamos a introducir una hoja nueva dentro de este Excel que tenéis aquí y para eso vamos a trabajar con copiar datos, mover o copiar hojas completas, ¿vale? Esto es una opción bastante cómoda para cuando queremos, digamos, reproducir una hoja que ya tenemos. Bueno, voy a borrar esto porque si no este no tendría sentido. Vale, lo borro, le digo que borre los círculos de validación. Y bueno, fijaros que aquí, cuando yo termino el trimestre primero, tengo 26.000. Me voy al trimestre segundo y el valor que tengo es, el debe, es igual al de la hoja anterior en la celda final del saldo, ¿vale? Esto es una manera de ir enlazando un trimestre con otro, ¿vale? Entonces, para esto, supongo que sabéis coger valores de otras hojas, pero vamos, no tiene ninguna complicación. Yo simplemente le digo igual, me voy a la otra hoja, cojo el valor y le doy Enter. Y entonces automáticamente veis que me está introduciendo la celda F26 de introducción de datos primer trimestre. Vale. Bien, entonces ahora tenemos el primer trimestre, tenemos el segundo trimestre, tenemos el tercer trimestre y nos faltaría el cuarto trimestre. ¿Cómo hacemos esto? Pues mover o copiar, bueno, botón derecho sobre la solapa, sobre la hoja, mejor dicho, mover o copiar y le voy a decir que me cree la introducción de datos cuarto trimestre. De momento voy a copiar la del tercer trimestre. ¿Y dónde me la va a crear? Me la va a crear en agrupar. Lo más importante de esta opción, siempre marcar crear una copia. ¿Vale? Si no marcáis crear una copia, os vais a quedar sin la hoja original. Aceptar y ya tenemos una copia exacta de la introducción de datos del tercer trimestre. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ponerle cuarto trimestre, asignarle un color distinto, si es que queremos, ¿vale? Esto es opcional totalmente. Y el saldo, el debe, va a ser exactamente el saldo final de la hoja 3, es decir, este. Vale, vamos a presuponer que introducimos siempre los mismos ingresos de caja, ¿vale? ¿Vale? Que introducimos siempre un ingreso de caja de 25.000 el primer mes, 15.000 el segundo, 35.000 el tercero, ¿vale? Y entonces nos quedaría rellenar los gastos que vamos a decir, ¿vale? Esto es un supuesto nada más, que son siempre los mismos gastos, ¿vale? Que no hay diferencias, digamos, entre unos meses y otros. Siempre introducimos pago barrera, pago productos limpieza, pago gasoil, pago horas extra, pago tarjeta móvil, ¿de acuerdo? Entonces esto sería el cuarto trimestre, ¿vale? Y aquí pues ya tenemos una hoja en la cual podemos ir introduciendo valores. Automáticamente él nos va a calcular, digamos, el saldo final, ¿vale? A partir de los valores que voy introduciendo. No voy a explicar demasiado de esta fórmula porque ya digo, no es la finalidad un poco de este curso, pero sí me gustaría que os fijarais en la celda F10, que lo que pone es blanco, ¿vale? Entonces, si esta celda es blanco, entonces ponme el valor del debe directamente. Y si esta celda no es blanco, entonces réstame pues el valor de la celda E10, que es esta, del valor de la celda D10. Esto funciona, que si es blanco, pues automáticamente me va a poner el debe y si no es blanco, me va a hacer una resta de los valores que tengo aquí, ¿vale? Esa sería un poco la idea. Vale,
eso me sirve un poco para introducir estos valores de validación de las fórmulas, ¿vale? Nos vamos a ir un poco nada más a fórmulas y a funciones, mejor dicho, y os voy a contar un poco para qué sirve esto. Básicamente es blanco, sirve para confirmar si un valor pues no tiene nada, ¿vale? Si ese valor está vacío, entonces hacemos algo. Si no está vacío, entonces hacemos un cálculo de fórmulas. Esto vale también para ese error y también para es impar o es par. Un poco más útiles son las fórmulas de transformar formato. Si nosotros, por ejemplo, queremos cambiar el orden de un Excel de tal manera que en vez de que las columnas sean, que estos sean los encabezados de las columnas, sean los encabezados de la fila, podemos hacerlo de dos maneras, ¿vale? La manera un poco complicada es usar la función transponer. Seleccionamos la matriz, ¿vale? Y automáticamente lo que va a hacer él es cambiarme ese dato a vertical, o sea, a filas. Y la otra opción es seleccionar todo esto, copiar, ¿vale? Y pegar con un pegado especial. Dentro de los pegados especiales tenemos pues los que todos conocemos, es decir, solo datos, solo valores, que me copiaría los valores dejándome un poco sin copiar el formato. Tenemos las fórmulas, si es que hubiera fórmulas, que en este caso no las hay, o tenemos algunas un poco más especiales, como esta de transponer, ¿vale? Entonces voy a pegado especial, selecciono transponer y le voy a decir dónde quiero que me ponga estos valores, ¿vale? Entonces, para eso he copiado y le he dicho que me lo pegue en la columna G. Y automáticamente lo que hace es que me cambia los encabezados de columna a encabezados de fila, ¿vale? Eso sería una de las opciones que se puede hacer por fórmula también. Y luego tenemos otra que creo que es un poco más interesante para funciones de texto, ¿vale? Para lo cual os pido que vayáis a la solapa o al libro, o a la hoja, mejor dicho, de columnas texto y que abráis esa hoja, ¿vale? Entonces, vale, normalmente con esto estoy haciendo un salto un poco a las fórmulas de texto, también a las funciones de texto. Sí querría que me contestarais en el chat si estáis familiarizados o familiarizadas con las fórmulas de texto, ¿vale? Por ejemplo, derecha, izquierda, por ejemplo, extrae, encontrar, reemplazar, darme un pequeño feedback para entretenerme un poco más con ellas o no, ¿vale? Y vemos, y yo sigo, ¿vale? Las fórmulas de texto sirven básicamente para cuando tengo un formato de texto que, digamos, no está muy legible, como por ejemplo estas celdas que veis aquí abajo, ¿vale? Pues convertirlo en una información más legible y más estructurada con la que Excel o cualquier otro programa, por ejemplo SQL, pueda trabajar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una dirección que viene de un formato de datos un poco complejo, un poco liado, ¿vale? Que puede venir, por ejemplo, de una exportación. A lo mejor os suena esto. Esto es un formato de TXT, que es una exportación directa de nuestro programa de Gestor. Y claro, con esto realmente a la hora de traérselo a Excel, aunque luego vamos a ver cómo hacerlo, pues si esto lo cogemos, lo tenemos en una fila, en un Excel, y queremos convertirlo en información que nos pueda servir para trabajar con ella, por ejemplo, para hacer cálculos, pues no sirve absolutamente para nada, porque tenemos, fijaros, que todos los valores están en una única celda. Si ahora quiero esto hacerlo de una manera, o la función de sustituir, simplemente de extraer los datos que tengo a la izquierda, pues simplemente le seleccionaría izquierda y le diría el número de caracteres que quiero introducir, que pueden ser, por ejemplo, 8. Si esto no es suficiente porque el nombre tiene más caracteres, pues le puedo decir 12, etcétera. Vale, cuando esto quiero que funcione de una manera que me extraiga el dato preciso, tengo que hacer una combinación de fórmulas. Entonces aquí veis, por ejemplo, un ejemplo en la parte de arriba en la cual tenemos que extrae
para extraer, digamos, la calle sin el número, pues extrae los valores de la celda original, que es calle Melilla 15, ¿vale? Que está en A7. ¿Y cuántos valores extrae? Pues extrae exactamente los valores que hay hasta el primer blanco, ¿vale? Y entonces, como hay un blanco aquí, ¿vale? Que lo veis aquí, después de Melilla, pues él me dice B7, es decir, el número de valores del blanco menos 1, y automáticamente me extrae, digamos, la primera parte de la calle. Y así, si quiero extraer solo la calle, pues tengo que extraer el valor de la izquierda exactamente igual, es decir, C barra inclinada, y si quiero extraer el valor de la calle en la segunda celda, pues extraigo calle. Para unificar todo esto, lo que hago es un valor de buscar V, en la cual le digo que siempre y cuando encuentre el valor calle, C, avenida o C punto, pues que se remita a esta tabla. Entonces todos estos valores me los va a sustituir por calle, salvo que sea avenida, que me lo sustituiría por AV. Y esto sería un poco cómo funciona una tabla de, digamos, para procesar datos de texto, ¿vale? Repasando un poco los valores de texto, pues serían: derecha extrae los valores, el número de caracteres de la derecha de la celda, izquierda extrae los números de valores, un número de valores o de caracteres a la izquierda de la celda, extrae de una celda determinada en una posición, a partir de una posición, un número de caracteres determinados, y así. Y reemplazar, pues reemplaza de una posición determinada un número de caracteres con un texto dado, ¿vale? Bien. Y luego sustituir, que era la opción esta que decíamos, pues lo que hace es selecciona un texto y del texto original que tengo en esa celda, pues lo reemplazo por un texto nuevo. Y el número de repeticiones, lo que os decía, pues pueden ser 6, por ejemplo, si hay varias repeticiones. Y tendría que funcionar, pero no sé por qué. Creo que esto puede ser que no sea un texto. Vamos a verlo. Vale. Vamos a poner que sea un texto. Y bueno, pues no quiere funcionar. No sé muy bien por qué. En principio el valor no me dice que sea incorrecto. El texto sería este, el texto original sería el dólar y el texto nuevo sería un blanco. Número de repeticiones no hace falta. Vale, ahora sí. El problema era el número de repeticiones. Vale, entonces automáticamente me ha quitado el dólar. Vale. Le digo, pues una vez tengo esto, ya tengo esta celda un poco simplificada, ¿vale? Pues yo la pegaría en la parte de arriba y aplicaría un poco, bueno, primero la aplicaría con valores, ¿vale? Pegaría con valores y luego pues empezaría un poco a trabajar con ella, con las otras fórmulas, etcétera. Si esto no me vale, pues seleccionaría de esta manera, iría poco a poco arrastrando lo que es los valores que tengo. Vale, en este caso me dice que no, porque no hay ningún blanco, etcétera. Vale, pero bueno, que en principio sería un poco esta la manera de trabajar. Vale, pues eso sería sustituir derecha, izquierda, vale, encontrar, reemplazar. Vale, una última que es bastante importante, que se utiliza bastante, si quisiéramos juntar estos tres valores que ya tengo bastante estructurados, pues lo que tengo que hacer es en una sola celda juntarlos, ¿vale? Entonces, para eso voy a hacerlo en esta de aquí abajo. Le voy a introducir 4 datos. 5. Vale. Y de las funciones de texto no lo conocíais. Vale, bueno, pues esto para que conozcáis un poco, la que más se usa es la que voy a contar ahora, ¿vale? Estas de derecha a izquierda pues pueden ser útiles. A ver, si por ejemplo tenemos aquí que siempre calle, ¿vale? Y yo quiero extraer pues nada más los datos de la calle, quitándome, digamos, el valor de calle, pues entonces normalmente lo que hago es extrae, ¿vale? Selecciono
esto, y como siempre la posición inicial va a ser la 3, pues luego le digo el número de caracteres que quiera, por ejemplo 50, y me va a extraer la calle. Estas fórmulas funcionan bien cuando los datos están más o menos estructurados dentro de que están en una sola celda, pero claro, si además están, digamos, pues desordenados con este batiburrillo que tenemos aquí, pues realmente va a ser más complicado trabajar con ellos y tenemos que hacer fórmulas anidadas. Entonces, si por ejemplo aquí, pues la primera celda es calle, ¿vale? Fijaros que ya la fórmula no me funciona. Entonces, para decirle la posición inicial, tengo que decirle encontrar, o sea, tengo que anidar una fórmula y decirle que me encuentre pues desde la posición inicial y me diga en qué, desde la posición inicial, que es 1, pues que me diga el número de caracteres hasta encontrar un blanco. Y así poco a poco pues vamos construyendo las fórmulas para que esto funcione independientemente de cómo vengan los datos. Vale, como decía, la última y la que más se usa es, en este caso, él lo está utilizando con este operador, el que ha hecho este Excel, digamos, está utilizando el operador ampersand, que lo que hace es que introduce un espacio o no introduce un espacio, en este caso, pues como calle no tiene debajo, no tiene a continuación la barra, pues está añadiendo la barra, ¿vale? Entonces, voy a copiar estos datos con solo datos, vale, y está introduciendo el valor de la columna F, luego a continuación lo está encadenando con comillas, barra, comillas, otra vez el ampersand, el valor de la columna G, otra vez el ampersand, comillas, coma, comillas, es decir, está introduciendo una barra y una coma, y a continuación el ampersand y el valor de la columna 7, ¿vale? Creo que hay una persona, vale. Esto es una manera de hacerlo y la otra manera es concatenar, que es la que quiero que probéis ahora, ¿vale? Entonces, dentro de la dirección de la columna I, las 8 y la 9, borrarlas y vamos a probar la fórmula concatenar, que es concateno un texto con otro, ¿vale? Calle, bueno, esto es Núñez de Balboa, si no me equivoco, ¿no? Bueno, es que como tengo las fórmulas como quiero, pues Núñez de Balboa, bueno, he empezado a alterar los valores de inicio, pues esto no queda bien, pero vamos, en principio sería concatenar. Vosotros imagino que no habréis estado tocando el Excel, con lo cual lo tendréis bien. Entonces simplemente concatenar F, punto y coma, G, punto y coma, 123. Ahora no nos va a quedar, o sea, G, la columna H. Esto no nos va a quedar bien porque nos va a quedar todos los datos, como veis, pegados. ¿Lo veis? Sale calle de Balboa al 123, pero no hay espacios. Entonces, si yo quiero que haya espacios, lo que tengo que hacer es, después del punto y coma, introducir unas comillas, un espacio, unas comillas y otro punto y coma. Y después del siguiente valor, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y así ya me queda bien, ¿vale? Probar esta fórmula que es bastante más sencilla que extraer, encontrar y todas estas y veréis un poco cómo es, ¿vale? En cuanto lo tengáis, pues seguimos. Por cierto, cuando tenéis un espacio primero, solo un espacio, podéis utilizar la fórmula espacios, ¿vale? Y automáticamente lo que hace es que me quita ese primer espacio. Lo veis que aquí tengo un espacio, ¿vale? Le he dado espacios y en esta celda me lo ha quitado. Solo vale para el primer espacio, es un poco limitada, pero bueno, a veces cuando tenemos Excels que tienen un primer espacio en el valor que hemos copiado, pues son útiles. Bien, y nos vamos a las opciones de formato en cuanto estéis, ¿vale? En cuanto tengáis un poco lo de concatenar y alguien me diga que ha hecho la fórmula, pues yo sigo con la parte de formato de tabla, que en vuestro caso lo vais a ver más sencillo de lo que lo tengo yo aquí, ¿vale? Voy a abrir vuestro documento y en la solapa formato de tabla deberíais tener esto, ¿vale? Voy a abrir otro documento para que veáis un poco lo que queremos conseguir. Me parece que lo tenía aquí, ¿vale? Vale, calendario editorial. Y fijaros, yo tengo aquí un documento que es al que quiero llegar, pero voy a llegar a mi manera, a esto.
Es decir, tengo que tener un rótulo de calendario editorial, tengo que tener este título, tengo que tener estas celdas de semanas y en cada semana tengo que tener una serie de valores de día para luego poder ir introduciendo pues temática, concurso, yo qué sé, el mejor cuento corto. Noticias, pues noticia de nombramiento del CEO. ¿Vale? Palabras clave, pues puede poner descuentos, cuento corto, CEO, ¿vale? Bueno, estos son los datos que yo voy a introducir, pero para introducir esos datos yo necesito tener los encabezados, necesito tener las filas, etcétera, ¿vale? Pues entonces eso lo tenéis vosotros aquí, en ejercicio documentos, ejercicios Excel, documentos empresa, y aquí tendríamos pues este Excel, digamos, con texto plano, ¿vale? Texto sencillo y pelado. Entonces, lo que quiero que hagáis con esto es, pues simplemente reproducir este modelo que tengo aquí, que veis en pantalla ahora, pero a vuestra manera. Es decir, no hace falta que lo hagáis igual, porque para eso ya tenemos este, ¿vale? Lo que quiero es que, dentro de que Excel es un programa que es un poco pegarse con él a nivel un poco de lógica, pues tenemos también las opciones de formato, que ahí podemos dar un poco, digamos, de rienda suelta a la creatividad que tenemos o al sentido de la presentación que tenemos o de la estética. Entonces, yo os voy a dar unas claves, ¿vale? Que son simplemente, tenéis que unir celdas, ¿vale? Que eso se hace botón derecho, formato, y en la columna de alineación, no me salió la palabra, es combinar celdas, ¿vale? Desde combinar celdas y dentro de la combinación de celdas tendréis que agrupar, tendréis que centrar el contenido. Entonces, para eso, os digo la manera de hacerlo, os digo algunas claves de cómo dar el formato, ¿vale? Que está, como siempre en Excel, en la solapa inicio, que no me cansaré de decirlo, se llama inicio, pero en realidad todas las opciones de formato están en esa solapa. Y lo que vamos a hacer es pues darle el formato que queramos de letra, darle el formato que queramos o de fuente, el formato que queramos de tamaño de fuente, de tipografía, de color, etcétera. Pero para eso tenéis que conocer cómo funciona combinar, cómo funciona tamaño de columna y cómo funciona la alineación de los textos dentro de un Excel. Y esas son las tres cosas que os voy a explicar. Lo demás lo hacéis un poco como vosotros consideréis, ¿vale? Botón derecho sobre una selección de celdas, ¿vale? Que en este caso ya os lo chivo, que llega hasta la columna T, ¿vale? Los valores llegan hasta la columna T, y botón derecho, formato de celdas, y en la solapa de alineación, combinar celdas. Ahora ya tenemos combinadas las celdas, pero fijaros que el rótulo me aparece aquí abajo a la izquierda. Bueno, pues simplemente lo único que tengo que hacer es, también en la alineación, central superior y central inferior. Y ya tenemos el título alineado al centro. Lo mismo lo podéis hacer para semana 1, semana 2, semana 3. ¿Vale? Semana 1, semana 2 y semana 3, bueno, y semana 4, que hay 4 semanas. Combinar celdas, ¿vale? Bien, tenemos combinadas las celdas. Y ahora en semana 1, formato de celdas de nuevo, y lo alineo a la parte superior, ¿vale? En vertical superior. Y luego ya puedo utilizar la copia de formato, que es esta especie de brocha que tenéis aquí. Copio el formato de arriba para abajo y ya está, ¿vale? Ahora ya tengo unificadas el título, las celdas de título y las filas de título. Y luego me quedaría, pues, como esto se me sale de la pantalla de Excel, del ancho que tengo, pues voy a cambiar el ancho de la columna. Lo voy a cambiar al menos en estas columnas, que si os fijáis en el original son más pequeñitas, ¿lo veis? Porque es solo para poner un check. Entonces, selecciono estas filas de aquí, estas columnas de aquí, botón derecho, ancho de columna, y le voy a dar 5, ¿vale? ¿Me cabe ya? Pues si no me cabe es porque esta columna que está vacía
digamos, no necesito mostrarla, ¿vale? Y si aún así no me cabe, pues cojo todas las columnas que tengo en el Excel y le doy un ancho de columna un poco inferior, por ejemplo 10. Y ahora ya tengo, ahora ya sí, ahora tengo más o menos el ancho que buscaba. Le voy a poner aquí una columna de separación, ¿vale? Aquí, perdón, una fila, aquí una columna y ya más o menos esto va teniendo otro aspecto. Vale, lo otro que hay que hacer ya es darle formato, que entiendo que es una cosa que sabéis hacer, ¿vale? Si os habéis apuntado a este curso, digo yo que, bueno, una base mínima, minimísima tenéis, ¿no? En este caso, pues lo que estoy haciendo es combinar los datos, combinar las celdas, perdón, y luego ya el resto lo podéis hacer a vuestra manera. Entonces, aquí yo voy a poner un Arial Black, le voy a poner un tamaño de 48, le voy a cambiar el color de la fuente a blanco y el fondo se lo voy a poner en verde clarito, ¿vale? Voy a hacer lo mismo con estas celdas de aquí, ¿vale? Le voy a poner blanco, le voy a poner un fondo verde y le voy a cambiar el formato para que sea un formato un poco más, un tamaño de letra un poco más grande. Bueno, aquí a lo mejor me he pasado un poco, ¿vale? Calendario editorial y luego ya pues el valor de digamos el formato de las celdas en sí, no ya de la fuente contenida en las celdas, sino de las celdas en sí. Pues esto lo puedo hacer de dos maneras. Puedo ponerle aquí, por ejemplo, todo con borde, ¿vale? De esta manera, o puedo hacer otra cosa, que es seleccionar esta tabla, porque al final no deja de ser una tabla con sus encabezados, lo veis que tiene encabezados aquí. Voy a decir que estos son los encabezados con datos encabezados para que él no tenga confusión de que son los encabezados. Voy a seleccionar toda esta parte de aquí hasta la columna T, que es donde tengo valores, o valores, bueno, o voy a meter valores, mejor dicho, y selecciono inicio, dar formato como tabla y le voy a decir una sencilla, por ejemplo esta, la tabla tiene encabezados y vale, quito encabezados. Tengo que quitar los encabezados en datos, filtro, vale, inicio, formato como tabla y este. Formato como tabla y ahora sí, ¿vale? Lo veis que, bueno, las que son las columnas que no tenía con qué rellenar, las ha rellenado con columna 7, columna tal. Esto sería un pequeño fallo de esta forma de hacerlo. Pero bueno, si tuviéramos columnas, automáticamente todas las columnas rellenadas, pues esto me valdría. Es decir, si yo tuviera aquí A, B, C, D, F, G y H, pues esa manera de hacerlo, siempre y cuando tenga encabezados, seleccionamos los encabezados, ¿vale? Y seleccionamos todo el documento, ¿vale? Hasta la columna T, que es la que hemos dicho que tenía valores. Vale, pues imagino que lo estáis empezando a hacer, intentadlo. No intentéis este formato como tabla, porque en esta tabla no os va a funcionar, ¿vale? Porque no tiene encabezados absolutamente todas las columnas, con lo cual pues va a rellenarlo con columna 2, 3, 4, 5, que eso queda muy mal. Entonces simplemente pues seleccionar todo el texto, toda la parte que tiene texto y añadirle un formato, ¿vale? Que puede ser este de simplemente rellenado con bordes. Y luego a partir de ahí pues ya podemos ir rellenando con colores, por ejemplo pues el color de Facebook es el azul, ¿vale? El color de Twitter es el azul pero un poco más oscuro, en fin, y ya podéis ir un poco haciéndolo a vuestra medida. Google Maps ya no existe, pero da igual, lo hacemos. El color, si tenéis un color que no encontráis, pues le dais a la paleta esta y lo buscáis y así todo, ¿vale? Esto sería para dar formato a esta hoja, ¿vale? Y para ver un poco las opciones de formato. Me sirve también para introducir el tema de cómo haría yo para introducir un logo, ¿vale? Normalmente, pues lo que voy a hacer es introducir un logo aquí en la parte de arriba y para eso voy a localizar en mi equipo un logo que yo tenga, por ejemplo este, lo voy a insertar. ¿Vale? Y aquí estaríamos insertando una imagen y ya no tendría la palabra logo, sino que tendría una imagen de un logo real. Esto se hace simplemente con insertar, ¿vale? Y aquí tendríamos pues la ilustración, que sería una imagen que yo quisiera. También puedo insertar formas. Por ejemplo, si quiero poner aquí pues un smiley en la parte de la derecha
o puedo poner, pues bueno, esto normalmente no se usa mucho, pero sí puedo poner, por ejemplo, flechas de diagramas de flujo y cosas de estas que suelen quedar bien en presentaciones, ¿vale? Para, pues en presentaciones sobre todo de procesos de trabajo o de cosas así, ¿vale? Esto sería un poco para insertar imágenes y añadir un poco, dar un poco más de forma a vuestro documento de Excel, ¿vale? Si no tenéis un logo, pues simplemente insertarle una forma que haga las veces de logo. Yo voy a eliminar el logo, imaginaros que no tenemos nada, pues simplemente me voy aquí a formas y me voy a inventar un logo que va a ser pues esta nube, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí tendría mi logo personalizado. También puedo ponerle aquí mi empresa. Bueno, a ver, es mucho decir llamar esto un logo, pero vamos, sería más o menos así, ¿vale? Esta parte de formato entiendo que está más clara, que la conocéis un poco, ¿vale? Si me decís algún feedback, pues no me entretengo mucho en ella, no tiene mucha complicación, simplemente que sepáis que podéis insertar pues todo tipo de imágenes dentro de un Excel, ya sean imágenes que tengáis en vuestro equipo, ya sea imágenes que buscáis en un buscador, por ejemplo, vamos, que en este caso es Bing, porque es el buscador de Microsoft. Por ejemplo, yo aquí puedo tratar de buscar un logotipo y si tenéis internet, pues os aparecerán logotipos, con lo cual podríais insertar un logotipo que ya esté hecho, ¿vale? Logotipo en singular, ¿vale? Y entonces insertáis un logotipo, ¿vale? Que en este caso es este, que no sé de qué empresa es, pero bueno, que también podéis recurrir a esta opción si queréis insertar un logotipo para hacer una prueba con una imagen real, ¿vale? Bien, insertar imágenes en línea, insertar ilustraciones, formas, Smart Art, es una cosa que no todo el mundo conoce, pues nada, simplemente es una especie de gráfico que es un poco dinámico, ¿vale? Departamento comercial, departamento técnico, técnico y departamento pues administrativo, por ejemplo, ¿vale? Y aquí podemos poner pues el personal que hay en este departamento, ¿vale? Pues Pedro, pues Eva, etcétera, departamento técnico, pues Jorge, etcétera, ¿vale? Y podéis poner un poco pues un cuadro de empresa bastante rápido y bastante fácil de hacer, ¿vale? Esto sería Smart Art. ¿Cómo funciona? Pues lo podéis meter el texto aquí o podéis introducir el texto con bueno, podéis cambiar el tamaño del Smart Art, ¿vale? Y podéis cambiar los colores para que sean colores diferentes, etcétera, ¿vale? Es una opción rápida que está en Word, en Excel, en PowerPoint para introducir gráficos un poco como dinámicos de diagramas de flujo o de organigramas o cosas de ese tipo. Y ya la última opción, que es captura, que sería un poco pues algo que tiene desde una versión de Excel, que creo que es la 2013, si no me equivoco, tendríais también esa opción. Vale, pues estamos un poco ya al límite del horario que yo me había previsto, pero como hemos empezado un poco tarde, pues si me permitís yo me voy a extender un poco más, ¿vale? Simplemente para que veáis las opciones de gráfico, ¿vale? Porque quedaría un poco cojo un curso de Excel con salida, formatos de salida, etcétera, si no viéramos los gráficos. Vale. Yo aquí tengo una gráfica electoral en la última solapa del Excel que os he envasado. Vamos, un ejercicio que se llama gráfica electoral, no tengo la gráfica, tengo los datos. Entonces quiero, por ejemplo, hacer un gráfico en el que me diga qué porcentaje tienen los principales partidos. Vamos a dejar, bueno, esto es unos datos de hace ya bastante tiempo, como veis hay partidos que ya no existen, pero bueno, vamos a decir que a partir de que tengan menos de un 5% no tienen representación, con lo cual esos los voy a poner como otros, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí un sumatorio de todos los otros valores que tengo de partidos en mi Excel y me va a salir 18,55. Vale, voy a coger todos los principales partidos, los voy a poner aquí y voy a coger los valores pegando solo datos de porcentaje que tienen. Voy a cambiarle el formato para que sea porcentaje y luego le voy a añadir este 18,55 pegando aquí y le voy a decir otros partidos, ¿vale? Otros, simplemente.
Vale, voy a seleccionar todos estos valores y voy a introducir gráficos recomendados y vamos a ver qué me propone, ¿vale? Bueno, selecciono una tabla con valores y me voy a insertar y gráficos recomendados. Podría elegir ya directamente tipo tarta, que es el más usual para este tipo de gráfica, pero voy a probar a ver qué me propone él. Entonces él me propone 4 gráficas. Una que es barras, otra que es barras horizontales, barras verticales, tendría sentido, pero no vería qué partido tiene más, vería qué partido tiene más y cuál tiene menos, pero no cómo se reparten, digamos, luego, por ejemplo, en un posible parlamento. Y luego tendríamos este título, este gráfico, que como veis aquí Excel pues no ha atinado demasiado porque lo que hace es como ordenarlos de mayor a menor y poner una línea de tendencia que no coincide exactamente con lo que son los valores. Vale, pues voy a elegir el que ya iba a elegir desde el principio, que es este, ¿vale? Y aquí lo importante es que una vez que hemos elegido el gráfico, voy a poner aquí resultados electorales. Pues tengo un mundo de diversas gráficas que puedo elegir. Lo veis aquí, ¿no? Arriba. Entonces puedo elegirlo de esta manera, puedo hacerlo de esta otra, con un fondo negro, puedo darle un poco de relieve, ¿vale? Como veis aquí, o puedo hacerlo con texto plano, vamos, con un solo color, quiero decir, si luego lo quiero imprimir, pues a lo mejor me supone menos coste, etcétera. Vale, en fin, estos son como distintas opciones que tenemos. Me voy a quedar con una de ellas, ¿vale? Vosotros elegid la que queráis. Y luego aquí no se acaba, sino que además tengo la opción de, pues aquí, una vez que lo he elegido, pues elegir un color, ¿vale? Y entonces puedo ir eligiendo diversas distribuciones de colores, por ejemplo, todos de una misma gama, de distintos colores, etcétera. O puedo hacer que sea monocromático y entonces sería un degradado, básicamente. En este caso no me vale mucho. En una gráfica electoral, pues la gracia es que cada partido tenga el color que más o menos le representa y entonces lo haría de esta manera. Que quiero que no coincide exactamente, pues aquí el PP veis que tiene el azul, el PSOE tiene el naranja, que no sería un color muy adecuado para él, sino que tendríamos que ponerle el rojo, etcétera. A la izquierda, pues no sé, porque ya no sé, Podemos sí que tiene un color asociado básicamente, ¿vale? Que sería ese color típico de Podemos, etcétera, ¿vale? Y entonces aquí ya tendríamos un poco la gráfica electoral. Aquí puedo las etiquetas de datos, puedo decirle distintos valores, ¿vale? Con formato de etiqueta de datos y le puedo decir pues que muestre el porcentaje o bien que muestre el valor, ¿vale? En etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos. Veis que aquí me está seleccionando el porcentaje, pero yo puedo decirle que me dé, bueno, en este caso el valor coincide con el porcentaje, pero podría haberle dicho que me diera el porcentaje o el valor. Y puedo decirle también que me diga el nombre del partido dentro del nombre de la categoría, lo veis, ¿no? Con nombre de categoría. Esto sería con formato de etiquetas de datos. Vale, pues con esto un poco serían las gráficas. Si este gráfico fuera un gráfico, una tabla dinámica, podría hacer que el gráfico fuera dinámico. Hoy no vamos a ver las tablas dinámicas, ya las vimos en alguna otra ocasión. Con lo cual, pues yo con esto daría un poco los gráficos por vistos. Si queréis, por ejemplo, en alguno de estos, de estos apartados podéis hacer otro tipo de gráfica. Por ejemplo, puedo seleccionar esta columna y hacer una gráfica de barras o de líneas, ¿vale? Por ejemplo, de columnas. ¿Veis? Aquí tendría lo que he gastado en cada una de las partidas, ¿vale? Y bueno, pues esto lo puedo luego también cambiar un poco el formato del gráfico y ponerlo un poco más bonito. En fin, los gráficos tienen la gran ventaja de que son muy sencillos de hacer y visten mucho un documento que queramos presentar, ¿vale? Entonces, probar algún tipo de gráfico para la solapa. Bueno, yo he cogido esta de filtros, pero coger, por favor, la de introducción de datos tercer trimestre, por ejemplo, o cuarto trimestre, da igual, el que tengáis. Y hacer un gráfico de este tipo que os he dicho, seleccionar simplemente los conceptos y los valores introducidos, ¿vale? Que en este caso sería ver, otra cosa no tendría sentido, ¿vale? Y con control yo selecciono dos columnas distintas, insertamos un gráfico de columnas, ¿vale? El que os dé la gana, puede ser en relieve, puede no ser en relieve, e intentarlo un poco por hacer este gráfico y por tener ya un documento al cual vamos a dar salida a impresión, ¿vale?
Bien, pues tenemos este documento, hemos visto ya prácticamente toda la parte de dar forma al documento y ahora ya nos vamos a formatos de salida. Vale, simplemente un par de comentarios sobre la opción de seguridad. Yo puedo bloquear un documento, puedo proteger toda la hoja y esto lo tengo que hacer con una contraseña o puedo proteger todo el libro, ¿vale? Completo. Esto es engañoso porque proteger el libro quiere decir proteger la estructura de las ventanas, lo cual quiere decir que no podría cambiar las pestañas, etcétera. Pero si queréis proteger los datos, utilizar proteger hoja y me va a dejar hacer lo que tenga aquí marcado. Por defecto solo puedo seleccionar, pero podría ser que yo sí le deje aplicar formato, ¿vale? A este documento que tengo, pero no le deje hacer nada más. Entonces, si ahora le pongo una contraseña, ya tengo este documento protegido, ¿vale? Bien, sin embargo, si yo ahora quiero, voy a ir aquí y voy a la solapa inicio, le doy formato como tabla. Bueno, en este caso no me deja aplicar un formato de ese tipo, pero sí me dejaría, por ejemplo, cambiar el formato de fondo. ¿Lo veis? Me dejaría cambiar el formato. Lo que no me dejaría es meter un valor. ¿Lo veis? Porque está bloqueado todo menos las opciones de formato. Vale, revisar, desproteger hoja, le voy a dar mi contraseña y ya podría meter valores en estas celdas, ¿vale? Siempre y cuando no le haya metido una validación, pues me va a dejar hacerlo. Vale, pues eso sería un poco la opción de proteger hoja. Hay otras opciones de protección dentro de la solapa de archivo, las veis aquí todas. La más compleja es esta, es marcar, cifrar con contraseña, perdón, agregar una firma digital. Si agregamos una firma digital al libro, ya salvo que tengan nuestra firma digital, nadie lo va a poder desbloquear, con lo cual es la más restrictiva, digamos, pero bueno, la más sencilla, cifrar con contraseña o proteger hoja actual. Si queréis cifrar un libro entero, no lo hagáis con esta opción de proteger libro, hacerlo con la opción de proteger libro de aquí, ¿vale? Cifrar con contraseña. Y esto quiere decir que, salvo que tenga una contraseña, no voy a poder abrir el libro. Esto protegería la estructura del libro, pero me dejaría abrirlo y verlo, ¿vale? Si queréis protegerlo absolutamente todo, pues protección con cifrar con contraseña, ¿vale? Y ya terminamos un poco con el apartado de, como le decía, dar salida un poco al documento. Pues hemos explicado un poco la parte de seguridad y vamos a explicar un poco la configuración de impresión para imprimir un libro. Bueno, entiendo que tenéis más o menos un gráfico aquí, ¿vale? Si es así y tenéis más o menos una tabla, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es simplemente imprimirlo o generar un PDF. Dentro de las opciones de salida que tengo con Excel, pues tengo un montón. Puedo generar un PDF, ¿vale? Como veis aquí, puedo generar un CSV. No lo hemos explicado, pero sería un formato más sencillo que Excel, pero que permite, digamos, abrirlo con Excel. Un más sencillo quiere decir que no tiene opciones de formato, sino que tiene formato de datos. Podría darle un texto simplemente, podría darle un libro de Excel de el que está por defecto para versiones 2007 en adelante, que es XLSX, o podría darle un XML, ¿vale? O una página web, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son opciones de salida. Nosotros vamos a utilizar un PDF porque no tengo aquí impresora para poder, vamos, sí tengo impresora, pero no tiene sentido que yo lo imprima si vosotros no vais a ver el resultado. Entonces, para lo que es la impresión de datos, vale, pues directamente nos vamos a diseño de página. Lo normal es que un Excel es un formato de tabla de datos. Lo normal es que trabaje con un formato horizontal, ¿vale? Entonces, lo primero que deberíais hacer es cambiar la orientación al formato horizontal. Si tengo vertical, veis que aparece aquí esta línea discontinua que me dice que esto es lo que me va a caber en una hoja. Con lo cual, si yo ahora trato de imprimir, veis que me está cortando el Excel en 2 o 3 columnas. Bueno, en 2 en este caso, ¿vale? Nada más. Si ahora le cambio la orientación a horizontal, pues la raya discontinua me la pone aquí, con lo cual ya me está incluyendo, digamos, todos los datos, con lo cual ya tendría mejor pinta, digamos, ¿vale? Veríamos una impresión de datos en las cuales va a salir, pues, esta hoja completa, que es la que yo quiero imprimir.
Vale, pero no quiero eso. Yo lo que quiero es que me elija también, o sea, me imprima también el gráfico. Entonces voy a seleccionar un área de impresión, ¿vale? Y entonces para eso me voy a área de impresión, establecer área de impresión, ¿vale? Y entonces de esta manera, pues voy a ver un apartado un poco más grande, de tal manera que me pueda incluir el gráfico, etcétera, etcétera. Si yo lo que quiero es que sea como sea el Excel, y me voy a ir a un Excel un poco exagerado, como por ejemplo este, me quepa todo, bueno, primero le voy a cambiar la orientación, me quepa todo en el ancho de página que tengo, pues voy a seleccionar dentro de imprimir hojas activas, imprimir la selección. Dentro de imprimir la configuración de la impresión, imprimir la selección. ¿Vale? Voy a seleccionar todo esto, ¿vale? Y le voy a decir que lo que tiene que imprimir es la selección. ¿Lo veis? Imprimir selección. Vale, entonces de esta manera él seleccionaría todo lo que, elegiría todo lo que yo he seleccionado previamente y me lo imprimiría. Y por último, tenemos esta última opción que sería para ajustar a una página de ancho por todas las que quiera de alto. ¿Vale? Esto está dentro de diseño de página, la solapa esta, y seleccionaríamos, ¿vale? Dentro de el tamaño ajustará, pues ajustar una página de ancho por 6 de alto, por ejemplo. ¿Vale? Cuando hacemos esto, lo que va a hacer es automáticamente me lo va a meter todo en un documento, ¿vale? Que va a tener una letra minúscula, sí, pero si yo lo que quiero es imprimir una única hoja, pues me lo va a hacer, ¿lo veis, no? También puedo pues decirle que 2 páginas de ancho por una de alto, ¿vale? Y entonces no tendría mucho sentido, pero bueno, me haría esto, me cortaría, digamos, en 2, pero tendría una única página de ancho. Y ya está, básicamente con esto pues podemos ir jugando para poder imprimir nuestro documento en una página o en varias, ¿vale? Y que se vea todo más o menos pequeño. También podemos jugar con el ancho de las columnas si no quiero reducir demasiado el tamaño de letra, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con esto, que sería un poco la salida, bueno, voy a generar el documento, ¿vale? Voy a generar, no sé si esto lo habéis hecho más o menos o intentado hacer, si es así darle salida, porque hay que ver un poco cómo queda luego eso. Y en vez de imprimirlo, pues lo voy a guardar como un PDF, ¿vale? Le selecciono PDF, guardar, y ya tendría pues en mi escritorio, bueno, una vez que lo haya generado, que creo que lo he guardado en mi escritorio, pues tendría el PDF un poco con un poco la, bueno, pues la hoja que he cogido, que sería esta, ¿vale? Seleccionaría esto, bueno, claro, no. Si lo guardo me va a guardar todo el documento, no, no era esto lo que yo quería. Vale, le doy imprimir y le doy salida a PDF, ¿vale? Imprimir y automáticamente lo guardo aquí. Prueba de impresión, escritorio, ¿vale? Y aquí tendríamos un poco el resultado de salida del Excel que he creado y que vosotros, si le habéis dado un poco formato, pues os quedará una cosa como esta o distinta con el formato que le hayáis dado. Pues nada, en principio esto sería todo. Vamos, son las 11:30. Nada, a vosotros por la asistencia. Recordar que tenemos el curso de PowerPoint la semana que viene, aquellos que queráis. Y hoy no nos ha quedado mucho tiempo para consultas, con lo cual, pero vamos, si alguno tiene alguna consulta que quiera hacer, pues estoy a su disposición, pero bueno, para no abusar un poco del tiempo de la gente, pues damos aquí el curso por terminado. Pero vamos, como digo yo, si hace falta, pues me quedo un poco más para explicaros alguna cosa de las que hemos visto. Tenéis también aquí en el documento la opción de formato condicional, explicadas todas las funciones con un poco más de detalle que he contado en este curso, y básicamente pues casi todas las opciones que he contado están explicadas en el documento este que os voy a enviar. De acuerdo, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os espero a los que queráis en el curso de PowerPoint. Quedaremos el jueves que viene, si no me equivoco, la fecha sería el jueves 25, ¿vale? Para no pillarme los dedos lo puedo ver en un momento, pero me parece que es el jueves que viene, ¿vale?
Los que queráis apuntaros, pues lo podéis hacer ya desde la página y los que no, pues mandaremos una convocatoria la semana que viene para dicho curso. De acuerdo, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Un saludo a todos.